conversar hoy? Sí, vamos a estar conversando de la procrastinación. ¿Qué pasa cuando procrastinamos? ¿Sí o no? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué ocurre? Excelente. Sí, bueno, un tema muy relevante, ¿no? Bueno, para aquellos que nos escuchan, siempre, pues antes de comenzar, nos gusta contarles un poco quién es Reinventa Mundos. Es una consultora global en 5 países. Somos un equipo multicultural especializado en desarrollo profesional para ejecutivos, equipos de trabajo y organizaciones. Y bueno, hoy estamos aquí, Valeria desde Chile y yo, Dayana Cabeza, desde Estados Unidos. Y bueno, también tenemos otros representantes, socios fundadores, nuestros colegas y amigos desde Panamá, Chile, Argentina y México. Así que bueno, arrancamos entonces con el tema hoy. Valeria, tú hablabas esto de la procrastinación, lo importante que este tema se ha vuelto en nuestro día. Quizás sería interesante partir desde lo que es la gestión de tiempo como la conocemos hoy, ¿no? Porque pareciera que en los tiempos actuales no hay suficiente tiempo durante el día, ¿no? Pero es curioso porque si todos tenemos las mismas 24 horas, ¿qué pasa? Que algunas personas logran mucho más que otros con el tiempo, ¿no? Vemos que, por supuesto, los tiempos actuales, todo lo que es la gestión del tiempo en el contexto actual ha cambiado, o sea, tenemos más presión de producir resultados, estamos trabajando mucho más de lo que trabajábamos antes, tenemos la tecnología y más herramientas que, si bien es cierto, nos facilitan, también nos complican, hay más exceso de innovación. Hay mayor frustración y culpa, porque también, y vamos a hablar de esto un poco, cómo esto está relacionado con los estados de ánimo. Entonces, en todo este contexto, pareciera que si queremos nuevos resultados, requerimos una nueva forma de pensamiento con respecto a lo que es el concepto de la gestión efectiva del tiempo, y quizás partir del punto de que el manejo de tiempo no existe, sino que lo que realmente existe es esa autogestión individual o el manejo de nosotros mismos, ¿no? Exactamente, ¿no? Que tiene que ver ya con la autorregulación y, bueno, cómo nosotros organizamos nuestro día a día, ¿no? Y como vos decías, que ocurre que algunos sí pueden hacer un montón de actividades y, sin embargo, otros se sienten en ese sentido muy limitados porque no perciben que no les da el tiempo, no les alcanza el día, no les alcanzan las horas y no pueden, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que algo que tiene que ver justamente con esto de autogestionarse y autorregularse, tiene también que ver con ser capaz de también priorizar, ¿no? Sí. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué es lo que necesito? ¿Cuáles son las gestiones que necesito realizar para funcionar día a día y a nivel profesional y productivo, poder cumplir con lo que necesito, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, ¿cómo me organizo? ¿Cómo ordeno mi día? ¿Cómo gestiono, por ejemplo, una agenda, ¿verdad?, de prioridades y de actividades que necesito realizar? Uh-huh. Creo que es algo que puede funcionar y apoyar mucho para justamente ordenar un poco nuestra vida. Como vos decís, estamos viviendo en un mundo donde se nos exige, se nos pide, debemos cumplir, debemos generar resultados, metas, objetivos, y bueno, ¿cómo ordenamos nuestro día para poder funcionar de la mejor manera posible y poder cumplir con todo lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Así es, Valeria. Bueno, le damos la bienvenida a Bobby. Hola, Bobby. Estamos conversando sobre procrastinar, sí o no, y un poco ahorita veníamos conversando en este contexto de lo que es la autogestión y del tiempo, ¿no? Y tú hablabas, Valeria, de algo que es interesante. Yo no puedo gestionar algo que no conozco, y ahí entra lo que es la conciencia, ¿no? Y es importante que compartamos con aquellos que nos escuchan hoy y participan de esta conversación
de que hay tres cosas importantes en lo que es la gestión del tiempo. Uno, entender que el tiempo es limitado, ¿no? Y por supuesto existe una cantidad infinita de cosas que podríamos estar haciendo, pero entender que hay un límite, ¿no? Y esto pareciera muy trivial, pero a veces no lo entendemos. En segundo lugar, que las decisiones que tomamos de cómo administrar el tiempo de que disponemos es muy importante también, ¿no? ¿Qué decisiones estoy tomando que afectan pues a mi día, a mi tiempo, a mis actividades? Y tener en cuenta también las dificultades que has creado hasta ahora, ¿no? Por esas decisiones que has tomado, ¿no? En que has invertido tiempo o no, has descuidado tus decisiones o no. Entonces, importantísimo, y esto que tú hablas de las prioridades, y aquí hay un cambio muy importante en lo que es establecer las prioridades, ¿no? Porque se habla mucho de, bueno, tengo que establecer mis prioridades, pero ese establecer las prioridades en realidad no genera más tiempo, ¿no? Es realmente una redistribución, ¿no? Enfocándonos en lo que es importante para nosotros, pero en realidad estamos como quitando tiempo de un lado, sacando tiempo, poniendo tiempo, entonces pareciera convertirse a veces como en un proceso desgastante, ¿no? Entonces aquí, Valeria, y yo quería escuchar un poco, a ver, ¿tú qué opinas sobre esto? Hemos visto los llamados multiplicadores del tiempo, ¿no? Que habla un poco esto de cómo utilizar mi tiempo hoy en tareas que me den más tiempo mañana, ¿no? Entendiendo o empezando a entender cómo las cosas en las que dedicas tu tiempo hoy te afectan en lo que va a ocurrir mañana, y eso implica en lo que a lo mejor tareas que hoy no signifiquen nada, mañana pueden convertirse en urgentes. Entonces se habla mucho ahora de que no solamente de la urgencia, ¿no? De qué tan rápido y de la importancia, de que cuánto me importa, sino también del significado que tiene esa tarea, ¿no? El considerar que, bueno, ¿cuánto me va a importar esta tarea? Entonces podríamos decir que quizás no es tanto la cantidad de actividades que completamos, sino lo que significan esas tareas para nosotros. Entonces hemos visto mucho esta figura en algunos líderes de los multiplicadores del tiempo. Sí, Daya, y sí, sin duda, y bueno, y esto que decís justamente del multiplicar el tiempo, habla de justamente lo que decíamos de priorizar, de ordenar, de organizar, de gestionar y entender qué es lo que necesito hacer ya, qué es lo urgente, qué es lo necesario, y bueno, poder ir quizás corriendo y no hacer de repente todo tan urgente, ¿no? O sea, el día tiene 24 horas y bueno, cómo lo ordenamos, cómo lo gestionamos y cómo eso nos permite ir avanzando en nuestra vida, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, con todas nuestras actividades, y sentir que vamos fluyendo, digámosle, ¿sí? Avanzando de la mejor manera posible. Esto que tiene de gestionar el tiempo y lo que hablamos del procrastinar, que tiene que ver con esto de posponer, aplazar actividades o responsabilidades que tenemos, porque quizás en su momento no nos resultan gratificantes, entonces empezamos a correrlas y de repente se nos viene el último día, por ejemplo, de la entrega de un reporte, trabajo, etcétera, y nos vemos sobrepasados, sentimos que el tiempo muchas veces no nos va a alcanzar, que ya no podemos rezagar más lo que estamos teniendo que entregar, y entonces, bueno, en esos momentos nos vemos en circunstancias que muchas veces nos sobrepasan, ¿no? Sentimos que, bueno, estamos llegando como con la última gota de aire a hacer quizás algo que podríamos haber hecho 2 días antes, por ejemplo. Uh-huh. Sí, bueno, esto de procrastinar, y ya adentrándonos en el tema, ¿no? Porque ya hemos dado como un contexto
de dónde estamos. A veces yo pienso, Valeria, y bueno, lo hemos visto mucho con nuestros clientes con los que trabajamos, es más allá que postergar voluntariamente, ¿no? Esa autoconciencia, cuando yo procrastino, esa autoconciencia es una pieza clave para entender por qué procrastinar nos hace sentir mal, ¿no? Porque cuando yo lo hago, y lo hemos visto, ¿no? Y a mí me pasa también, no solo estamos conscientes de que estamos evadiendo la tarea en cuestión, sino que también sabemos que hacerlo es probablemente una mala idea, ¿no? Entonces, lo curioso es que aún así lo hacemos, ¿no? Entonces no tiene como mucho sentido hacer algo que ya sabemos que va a traer consecuencias negativas o quizás consecuencias que nos limitan, ¿no? Pero la procrastinación no es un defecto del carácter, y a veces yo me da risa porque hay profesionales que dicen, no, pero es que es una maldición que me cayó y yo no sé dónde viene esto y ya yo perdí mi habilidad para administrar el tiempo. Pero yo lo veo más como que esto se convierte en una manera de enfrentar las emociones desafiantes y quizás los estados de ánimo negativos que generan ciertas tareas, ¿no? Lo que tiene que ver con el aburrimiento, la ansiedad, la inseguridad, la frustración, el resentimiento en algunas tareas, ¿no? Entonces, a ver cómo te suena esto, Valeria, pero a veces yo pienso que podríamos decir que las personas se enganchan en este círculo irracional, porque realmente es irracional, de procrastinación debido a una incapacidad para manejar los estados de ánimo negativos o limitantes en torno a una tarea específica, ¿no? Entonces, es más que una gestión de tiempo, un problema en la gestión de tiempo pareciera ser un problema en la regulación de mis emociones, ¿no? Sí. O aversión ante una tarea específica. Y se viene hablando mucho, sobre todo en el último tiempo, de la procrastinación, y se habla mucho también de lo malo que es. Entonces también generalmente, porque a mí también me ha pasado cuando he procrastinado, genera culpa, ¿no? Cuando uno llega a último momento a terminar determinadas actividades y dice, pucha, ¿por qué no lo hice antes? ¿Qué fue lo que pasó? Sin duda ahí hay mucha emoción, ¿no? Y bueno, y genera culpa. Ahora, yo creo que en esto lo mejor y lo bueno es tener un equilibrio, ¿no? Porque también vivir corriendo obsesionado con todo lo que tengo que hacer, pero sin darte tiempo al relax, ¿no? A tomarte tu espacio para actividades que te hagan sentir bien, para meditar o beneficios, no sé, hacer ejercicio, etcétera, cualquier cosa que te saque de repente de un contexto que puede ser de estrés o de ansiedad, muchas veces puede ser muy positivo y además inclusive está comprobado que ayuda mucho a la creatividad, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que es necesario también darse estos espacios, pero por eso digo, como que esté nivelado, ¿no? Como que haya un nivel de equilibrio en el que podamos hacer todo. Así es, Valeria. Bueno, bienvenidos a los que se nos van sumando a esta conversación, hablando pues de procrastinar sí o no, es bueno o no, es limitante, es posibilitador. Y es muy bueno esto que traías, Valeria, porque si bien es cierto que procrastinar puede ser en ocasiones un problema, un desafío, también puede ser un indicador de que necesitamos parar, ¿no? De que nos vemos empujados quizás a requerimientos que exceden nuestra capacidad para afrontarlos, o de que quizás estamos sometidos a un ritmo excesivamente severo en lo que estamos haciendo, ¿no? Y entonces ya esto de procrastinar se convierte en un derecho, en algo revolucionario en tiempos en donde existe una hiperactividad de producción impresionante. Y tú hablabas esto del aumento de la creatividad, y bueno, creo que el resultado también es un aumento en la productividad, ¿no? Claro. Porque se habla mucho esto de, bueno, si yo estoy llevando a cabo una tarea muy difícil y me tomo mi tiempo, eso quizás nos puede ayudar a encontrar una mejor solución, o también nos puede ayudar a encontrar mejores decisiones, ¿no? Porque si yo me tomo cierto tiempo para examinar esta decisión que tengo que tomar, bueno, a lo mejor consigo una mejor decisión.
a lo mejor no, en muchas ocasiones el hecho de esa procrastinación lo que hace es que no nos arrojemos, pero en ciertos escenarios puede ser positivo. Y otros escenarios en el que también lo hemos visto mucho, que es muy, muy posibilitador, es por ejemplo esto de, ok, tengo una tarea hoy, que me asignaron hoy, pero realmente esa tarea se vence de aquí a 3-4 meses. ¿Por qué la voy a iniciar hoy? Hay mucho en el camino que puede ocurrir. Entonces, quizás en ese escenario también es bueno procrastinar, ¿no? Entonces, yo creo que también es interesante quitarle esa connotación negativa porque no es negativa, es la interpretación que nosotros le hemos dado en función de lo que se habla, ¿no? Pero quizá, y como esto que mencionábamos, pues sí pudiera ser posibilitador en algunos espacios, ¿no? Claro, y que no genere esa culpa, ¿no? En determinados momentos y circunstancias a los que llegamos, al límite y, a veces las cosas no salen de la mejor manera por hacer de repente todo último momento, que genera culpa, ansiedad y todas estas emociones que vos decías. Yo creo que el punto está, como vos traías, Daya, en la gestión de la emoción frente a las actividades que tengamos que desarrollar, ¿no? Porque todo lo que hagamos va a impactar en el resultado. Sin duda, si nos ordenamos, si gestionamos, si autogestionamos, si regulamos, si tenemos disciplina, que todo eso tiene que ver justamente con la gestión emocional, sin duda los resultados van a ser distintos, ¿verdad? Totalmente. Y ahí veo que Lini subió. Sí, aquí tenemos no sé si se pronuncia Lini, corrígeme, ¿cómo estás? Bienvenida, cuéntanos. Es Linei, así que sí, está bien. Disculpa, ¿cómo estás, Linei? Bienvenida a la conversación. No, súper bien. Muchísimas gracias por permitirme subir. Y no, mira, yo me mudé ya hace 2 años para Estados Unidos, entonces aquí venga bien el nombre siempre. Te entiendo. Así que ya yo estoy acostumbrada. Bueno, sí, o sea, creo que el tema que están tratando de procrastinar es súper chévere, interesante y a mí me encanta. Porque, pues yo sí puedo decir que de pronto procrastinar... creo que no todas las personas son buenas procrastinadoras. Yo soy más de las que cree que hay procrastinadores y hay no procrastinadores. O sea, no simplemente por el hecho de que no todo el mundo sabe trabajar bajo presión. O sea, el procrastinador es una persona que sabe que trabajar bajo presión y manejar esa presión de cierta forma no sé, como que de cierta forma por eso es que se le hace más fácil cuando están los deadlines ya ahí encima, pues ser, digamos que más creativo, más productivo. Eso sí, sin dejar de lado que procrastinación no es símbolo de irresponsabilidad, porque pues para nada. En mi caso personal, yo pues ya he ido, digamos que pues mejorando y sí procrastino bastante, pero al mismo tiempo ya como que no me he dado la libertad tanto de procrastinar, sino de organizarme un poco más para de pronto no estar viviendo mi vida bajo presión. Y eso a mí me ha ayudado mucho, o sea, me ha ayudado en mi carácter, me ha ayudado pues en que no tengo que estar corriendo todo el tiempo, sino que de pronto no me tengo que poner como que a planear las cosas con tanto tiempo de anticipación, sino como que a mi ritmo, pero al mismo tiempo dándome como ese tiempo extra y no hacer todo así corriendo, por más que siempre me salga bien y que de pronto pues cualquier imprevisto lo puedo solucionar, etcétera. Pero sí como que diciendo, bueno, trabajar bajo presión para mí es un don que tienen muchas personas, pero no por eso yo lo voy a hacer un estilo de vida. Entonces, bueno, eso era lo que yo quería compartir con respecto a este tema. Sí, Lini, gracias. Sí, es verdad, hay muchas
personas que bajo presión realmente funcionan muy bien y les sale una creatividad y en el último momento y solucionan y generalmente son personas que procrastinan, que sí, que dejan todo para último momento. Pero por eso mismo creo que tiene que ver con un aprendizaje y una autorregulación y bueno, saber hasta dónde uno puede rendir o no y cómo puede sobrellevar determinada situación o circunstancia en momentos límites. No sé, Daia, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, a mí esto que decía Linney me gustó muchísimo porque reafirma un poco esto de que la procrastinación es un asunto de emociones y no de productividad, ¿no? La solución realmente no, y siempre lo decimos, no involucra descargar una aplicación de gestión de tiempo y bueno, vamos y... No, o sea, tiene que ver cómo yo manejo las emociones, cómo yo manejo mi día, cómo yo me autogestiono, ¿no? Y algo que también escuchándote, Linney, me trajo, que me gustaría compartir, y es un poco esto que usualmente vemos en la gente exitosa o estos líderes exitosos en organizaciones, que son realmente, podríamos llamarlos como 5 permisos o libertades que ellos se permiten para poder gestionar el tiempo o gestionar esto y nos lleva un poco ya al final de uno de esos permisos justamente se constituye la procrastinación, pero quería traerlos porque me parece interesante y quería ver ustedes qué opinan. O sea, lo que usualmente vemos es que la gente exitosa, los líderes exitosos o las personas en general que gestionan su tiempo de forma efectiva, primero pasan por un proceso de eliminación. Sería un poco esa libertad a ignorar y me enfoco más no en qué hacer, sino en qué no hacer. Luego de ahí pasan a esto de automatizar, ¿no? El automatizar se convierte como en esa libertad de invertir en aquellas cosas que, por ejemplo, identificar cuáles son aquellas cosas que yo hago rutinariamente una y otra vez que yo podría automatizar para ahorrar tiempo en el futuro, ¿no? Si ya yo veo que pues no puedo eliminar y no puedo automatizar, entonces me puedo permitir una tercera libertad que es el delegar, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿qué actividades estoy haciendo yo que requieren de mí o puedo delegarlas, ¿no? Entonces si estoy claro de lo que yo debo delegar, ahí surge la pregunta de ¿por qué no lo estoy haciendo? Y ya luego entramos en lo que sería en la última libertad, que ahí es donde entra la procrastinación. Si yo no puedo eliminarlo, si yo no puedo automatizarlo, si yo no puedo delegarlo, entonces no tengo otra opción que hacerla yo, y ahí es donde yo tengo que preguntarme si esto que tengo que hacer ahorita puede ser completado más tarde, si puede esperar o lo tengo que hacer ya, ¿no? Y bueno, también un poco lidiar con esas emociones, porque no hacer algo y dejarlo para luego no necesariamente implica que no quiero lidiar con eso, sino que a lo mejor en este momento no es importante, entonces puedo esperar y cómo yo gestiono esa emoción que me produce. Entonces, no sé qué opinan ustedes, me vino solamente. Sí, sin duda, y claro, son líderes ya con experiencia que ya tienen como un trabajo, ¿no? Entonces tienen una autogestión, gestionan muy bien su tiempo y ojalá todos pudiéramos tener como esa disciplina, ¿no? Yo creo que, como vos decís, tiene que ver con lo emocional y cómo gestionamos todas nuestras actividades y cómo nos autorregulamos y tenemos esa autodisciplina y esa voluntad, ¿sí? Para hacer en el minuto que tenemos que hacer, ¿sí? Y bueno, no dejarlo para atrás. Yo creo que, como vos decís, Daia, como en todo y detrás de todo lo que hacemos, las emociones son fundamentales, ¿no? Y la gestión de ellas es esencial. Así es. Yo creo que también todo va como que tanto nosotros nos conocemos. O sea, yo creo que todos esos líderes son, no quiero decir expertos, pero puedo asegurar que ellos se conocen muy bien ellos mismos.
Entonces como que cuando uno se conoce bien a sí mismo, le es más fácil tomar ese tipo de decisiones de delegar, de priorizar y todo eso, porque ya, o sea, incluso creo que llega uno a conocer sus propios límites y ser sensato y decir, no, o sea, hasta aquí puedo, hasta aquí no puedo. Entonces creo que incluso por eso el procrastinador de cierta forma es una persona que o sea, el procrastinador, no el irresponsable, creo que se conoce tan bien que llega a tomar muy buenas decisiones en el momento de delegar, de qué hacer, cómo priorizar, cómo organizarse, y que bueno, que a la mayoría pues a la final las cosas le salen bien. El irresponsable pues no, porque el irresponsable no se conoce y simplemente hace las cosas porque fue dejado, como diríamos en Colombia, y luego está ya corriendo. Y se nota en lo y yo creo que incluso se nota en los resultados de cada proyecto o cosa que la persona hace, como que se nota cuando algo fue corriendo de calidad, o cuando algo fue de pronto la persona que sí lo desarrolló, a pesar que de pronto lo haya hecho la noche anterior. No sé si me hago entender, como que uno sí llega a entender eso. Entonces sí, esa era como lo que quería compartir con ese punto. Sí, yo sí, claro, porque el que se autoconoce, como decías tú, tiene conocimiento, sabe muy bien qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer. Entonces seguramente si llega a esas instancias límites, porque procrastinó, sabe que va a poder cumplir con lo que tiene planificado y la meta que tiene que cumplir. Sin duda. Sí, así es. Bueno, esto es un tema que da para muchas conversaciones, Sí. porque bueno, lo vemos a diario y es un tema que está impactando mucho. En general, nos impacta a todos, sobre todo este periodo post-pandemia. Todavía encontramos espacios en los que las personas todavía no encuentran formas efectivas de gestionar su tiempo, de llevar a cabo sus labores, de balancear, hablamos de las prioridades, de autogestionarse. Y bueno, definitivamente que bueno, es un tema que tiene mucha tela que cortar. Yo en lo particular, Valeria, pues no tengo más nada que agregar, simplemente pues agradecer a todos aquellos que se conectaron hoy, Linney, y que bueno, que nos acompañen a nuestros futuros diálogos, porque vamos a estar hablando de estos temas que parecieran de empresas o de profesionales, pero es que nos impactan a todos como seres humanos, ¿no, Valeria? Sí, impactan en nuestra vida a todos los niveles, ¿no? Tanto a nivel laboral y profesional como a nivel personal. Entonces, para mí son esenciales. Así que creo que pueden ser unas lindas conversaciones.